Perdón, señorita. ¿Qué quieres, Susana? ¿A qué viniste? Pues yo... ¿No cree que sea mala idea estar bebiendo en su condición? No estaba tomando. Solamente fue un trago. Por si no lo sabías, hay estudios que demuestran que a veces una copa le hace bien al bebé. Pero igual no le digas a nadie que me viste, ¿de acuerdo? Yo soy una tumba. ¿Y eso qué fue? Marta, ¿qué fue ese golpe? ¿Se cayó algo? No, aquí todo en orden. Ay, no. Yo me muero del susto. ¿Será el fantasma de la difunta? No, es un golpe que vino de la puerta. ¿Pero qué es esto? Voy a matarlos a todos, empezando por esas malditas escuinclas. ¿Pero qué significa esto? La policía nos advirtió que la banda que raptó a Camila podría tratar de vengarse por haber matado a su jefe. Ay, señorita, seguramente es los que usted corrió la otra noche a balazos. Tranquilízate, Susana. Tenemos que hablar a la policía. Sí, hagan eso. Yo voy a ver si están mis primas. Señorita, ¿quiere que la acompañe para que No, quédense aquí, por favor. Yo voy a estar bien. Sí, bueno. Oh, buenas noches. ¿Puedo hablar con Cristóbal Martínez? Sí, soy yo, dígame. Le habla Selma Carrasco. Tengo entendido que mi pareja, Esteban Lazo, habló con usted hace unos meses acerca de un atrapaalmas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Me estuvo comentando de una mujer que había vuelto a la vida en otro cuerpo. ¿En qué puedo ayudarla? Va a ser necesario, si es posible, que usted venga aquí donde estamos nosotros. Ven aquí, recuéstate. Ay, qué horror. A ver. ¿Quieres que te traiga un té? ¿Un vaso de agua? No, tranqui, estoy bien. Nada más es el calor que me tiene así toda tontada, pero necesito descansar y ya. Chaparra, me tienes que prometer algo. ¿Qué? Que no vas a volver a cometer una locura como esta sin al menos avisarme. Ay, ya, sí, ya no hago coraje. ¿Sabes qué? La neta, se sentí bien bonito poder hacer algo por esa chavita. Es que la vieras cómo me miraba con esa carota así de felicidad, casi que se le saltaban los ojos de la cara. Sí, pero no está Fue bien bien. bonito, pero es que Pero no está bien, mi amor. ¿Ya viste cómo se puso esa señora, Lorena, su tía? Y luego el imbécil de Gerardo Fonsi. Pues valió la pena. Valió la pena. Con tal de que esa chava me viera la cara. Es que, pues nada más imagínate, lo importante que era Mónica para ella, pues su mamá, nada más. Bueno, ella pensaba que era su maestra, no que era su mamá. Ni te creas. Hazme caso a mí. Yo la vi. Yo estoy segura de que la Amy como que presentía así desde el fondo de sus entrañas que su mamá estaba en este cuerpecito. Qué injusto, la neta. Qué horror que esa niña tan linda, tan dulce, esté así como sola, abandonada, sufriendo. No se vale. Mi tía Lorena se vio muy mal, Camila. Mónica me vino a ver a mí, no a ella. Bueno, Emi, entiende que ella tiene tu custodia legal y tiene que cuidarte. Además, fuiste muy dura con ella. Bueno, sí, está bien, me pasé. Soy de lo peor. Merezco que me salga un grano en la punta de la nariz. Vaya, Emiliana, está saliendo a la luz. Te extrañaba tus chistes tontos. Bueno, es que ver a Mónica me puso muy feliz, ¿sabes? Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Me dijo mi tío Jorge que va a venir a verte porque tiene buenas noticias. Ajá, ¿y de qué son? No sé, lo único que me comentó fue eso. Me dejó muy intrigada. Camila, ¿sabías que los secretos tampoco son buenos para la salud mental? Voy a hablar al respecto con él.
Elena, ¿qué pasó? Camila, ¿dónde estás? Aquí en el hospital con mi hermana. Estamos esperando a mi tío Jorge. ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Jorge va a venir? Sí, no debe de tardar. Elena. Sí, perdóname. Estoy llegando al hospital. ¿Puedes bajar? Tengo que decirte algo urgente. Bueno, sí, pero ¿por qué no mejor subes tú? No, Camila, es que solo vengo de pasar a hablar contigo. De aquí me voy a la policía. Ok. No quiero que Emi ni mi mamá se alarmen. Aquí te espero. Sí. Esténse atentos a mi señal. ¿Qué pasó, Camila? Nada, tengo que salir tantito, ¿sí? Está bien, no te preocupes. Si quieres, vete a dormir a la casa. Ya estuviste mucho tiempo aquí conmigo. Bueno, pero le voy a decir a mi tía que entre a verte. Así aprovechas para hablar con ella y disculparte. Pues yo que no me queda de otra. Te veo luego. Adiós. Chaparra, a todos nos toca una historia diferente. Mírame a mí, mírate tú. Los dos nos quedamos huérfanos desde muy chavitos y sin embargo logramos salir adelante. Por más dura que sea la vida de Emiliana, ya verás, ella también va a resolver su vida. Pues yo creo firmemente que las cosas pasan por algo en la vida. Y si yo conocí a la mamá de esa chavita justamente yo en México... Sí, fue por casualidad. Que no, hombre, Sí. no. Te estoy diciendo que por algo pasan las cosas en la vida. No es casualidad que nos hayamos topado justo ella y yo y que, ay, sí, pues se cayó el dije justo en su coche. No, por algo pasa. Luego, ¿no vimos en el video qué fue lo que me pasó a mí? Pues que me atacaron, que casi que pues, estaba prácticamente muerta, que me tiraron por un barranco, que en el hospital ya dijeron, bye. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? No, sí, es verdad. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a lo mejor yo estoy aquí vivita y coleando justamente porque el alma de Mónica Serrano fue la que entró en este cuerpo cuando la mía salió. Piensa. ¿Y qué tal si nada de esto hubiera pasado si tú no te topabas con ella? Mi amor, ese es el plan de alguien allá arriba. De veras. Si Diosito permitió que las cosas pasaran así, es por algo, es por alguna razón. No podemos pensar nada más en nosotros. Ay, Chaparra, es que yo creo que justamente eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Pensar en nosotros. Olvidarnos de toda esta situación y retomar nuestra vida donde la dejamos. Tenemos que ser al menos un poquito egoístas. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué onda? Nos tenías muy preocupados. Vine en cuanto pude. Es que se fue a ver a Emiliana sin avisar. Ay, Adriana, en nombre de Mónica, yo te doy las gracias. Esa niña necesitaba tanto verte. No, pues sí, vi, estaba bien amolada, ¿verdad? Les tengo una buena noticia. Hablé con el hombre que puede ayudarle a Adriana que vuelva a estar bien. Justo a tiempo. ¿Qué pasó, prima? Tu llamada me inquietó un poco. ¿Emiliana está bien? Sí. Se llama Cristóbal. Y se acordó perfectamente bien de lo que hablaron con Esteban la primera vez cuando no se pudo hacer nada. ¿Pero qué pasó la primera vez? ¿Por qué ahora sí funcionaría? Lo que pasa fue que Esteban lo contactó después de que él hizo varios intentos fallidos por procurar que el alma de Adriana regresara sin conseguirlo. Y así fue. Pero eso pasó hace rato, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? Diego,
Cuando estábamos a punto de traer el chamán, fue cuando Mónica recordó su muerte. Recordó que Elena la había matado y recordó la amenaza que había sobre sus hijas. Es por eso que le pidió encarecidamente a Esteban que pospusiera esa cita un poco más de tiempo mientras ella lograba hacer algo. Y ahí fue cuando sucedió el accidente. Adriana, Mónica lo intentó, te lo juro. Ella quería por todos los medios hacer que tu alma regresara. Bueno, pues ya volví. Aquí estoy. Sí. Y ahora hay que hacer hasta lo imposible para que no te vuelva a pasar, mi amor. Selma, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacemos para ver a este hombre? Por el momento hay que tener paciencia. Él me dijo que iba a venir a Los Ángeles y que se iba a poner en contacto conmigo, lo que no me dijo exactamente cuándo, pero sí me dijo que iba a ser pronto. Camila, ¿estás bien? Camila, arriba. Ven, arriba. ¿Estás bien, Elena? ¿Tú? Esta es mi Cami. ¿Sí, tú? Sí, no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Por fortuna no estoy a tiempo. Bueno, vamos, entremos al hospital. Vamos. Es hora de pensar en nosotros, mi amor. Y ese hombre nos va a ayudar para que te sientas bien y para que ya nunca te vayas de mi lado. ¿Qué te pasa, Adriana? Te noto insegura. Es que... Ay, no sé. Adriana, para Mónica era muy, muy importante que ustedes dos estuvieran juntos, que recuperaran su vida. Ella sabía, Diego, cuánto amabas a Adriana y cuánto estaba sufriendo. Y créeme, te lo juro, que se le desgarraba el alma de verte sufrir. No, pues yo me hubiera vuelto loca del dolor si tú de repente no reconocieras quién era yo. Lo que ella más quería era que ustedes dos estuvieran juntos y por eso me hizo prometerle que yo iba a hacer hasta lo imposible por ayudarlos a conseguirlo. Es por eso que estoy aquí contándoles esto. No, pues, neto, mil gracias, Selma. De veras. No debe ser tan fácil para ti estar haciendo esto por nosotros. No te debe costar un buen, porque pues eso quiere decir que tu amiga ya no va a regresar, ¿va? Sí, así es. Pero ella estaba en deuda con ustedes. Bueno, ya la policía está en camino. Alguien los llamó por los disparos. ¿Quieres que te traiga algo, Cami? ¿Un vasito con agua? No, estoy bien, gracias. Ya ahorita se me pasa el susto. Cuéntame, nena. ¿Qué pasó? ¿Qué hacían ustedes dos afuera del hospital? Bueno, es que yo llamé a Camila para que bajara. Quería contarle lo que pasó en la casa sin que Emiliana me escuchara. ¿Qué pasó en la casa? Ah, claro, a ti no te conté. Es que yo estaba en el estudio con Susana cuando oímos un golpe muy fuerte. Y entonces fuimos a ver y Marta encontró una piedra con una nota en la puerta de la casa. Decía que nos iban a matar a todos, empezando por las niñas. Y bueno, pues imagínate, las tres nos pusimos muy nerviosas. Y ahí fue que decidí venir corriendo al hospital a avisarle a Camila de la situación. Obviamente no quería que Emiliana se enterara de nada, por eso le pedí a Camila que bajara. Y fue entonces que empezaron a dispararnos. ¿Pudieron verles en la cara a los que dispararon? No, todo fue muy rápido. Solo me dio tiempo a lanzarme sobre Camila. No, la verdad no tenía tiempo de mi cabeza de fijarme en ellos. Yo sí alcancé a reconocer a uno de ellos. Es el tipo que me secuestró para llevarme con Carlos Ricalde. ¿Y no vio nada extraño antes del incidente? Cualquier cosa, alguien rondando la casa. No es un día normal como cualquier otro. ¿Se acuerda de cómo fue todo exactamente? Sí, estaba yo en la cocina y escuché un ruido. Vine corriendo hacia la sala y salió también la señorita Elena y Susana. Es otra de las empleadas de aquí de la casa. Fui yo hacia la puerta, la abrí y encontré la piedra con una nota. Buenas noches. ¿Algún problema? Qué bueno que llega, señor. Alguien aventó una piedra con una nota amenazando a las niñas. La señorita Elena fue al hospital y me pidió que llamara a la policía.